Por la extensión, por la profundidad y por la localización, habíamos indicado que el diagnóstico era complementado. Y habíamos concluido indicando que la gravedad funcional fundamentalmente se basa en la afectación de la profundidad y la localización. Si la localización es crítica y la profundidad es más profunda, pues la gravedad funcional o el índice de gravedad funcional es más sombrío. De la misma manera, la gravedad estética, si la profundidad y la localización de zonas estéticas son afectadas, tanto más sean afectadas, más sombrío el diagnóstico del pronóstico estético. Habíamos hablado también del pronóstico de la situación psicológica, pero fundamentalmente habíamos indicado que un diagnóstico debe ser completo por la posible etiología, por la profundidad, por la localización y por la extensión. Así es un diagnóstico completo. Y de allí el índice de gravedad o gravedad vital de Garcés, que hemos visto como cuanto más profunda la quemadura, el índice de gravedad vital cada vez es mayor. Muy bien, nos hemos preguntado siempre, ¿dónde se manejan los niños quemados? Lógicamente deberían de existir hospitales o centros de quemado, pero les invito a que hagan un recorrido por la ciudad de Cochabamba y les invito a que hagan un recorrido por todos los departamentos imaginariamente, pero averiguando cuántos servicios de esta naturaleza se tienen en el país. Y si esos servicios de quemados están ciertamente equipados como para hacer frente a los pacientes, a los niños quemados. La respuesta es un no rotundo. Y no, porque no existen. Los centros de quemados que tenemos a nivel privado, a nivel institucional, dejan mucho que desear porque más es el nombre que se tiene, pero de equipamiento mismo se cuenta con poco, por no decir con casi nada. Entonces, esta es la primera disyuntiva. Mucho me alegro de que un hermano país como es el Perú, que estaba en las mismas condiciones hace 20 años como nosotros, tratando quemados de la misma manera como nosotros tratamos, y tal vez estábamos en mejores condiciones que ellos, hoy en día ellos están avanzando a pasos gigantescos, porque un programa similar al SUS, que sería bueno que se termine de instalar en nuestro país, Seguro Universal de Salud, ellos cuentan con un servicio que cubre completamente a la mayor parte de las patologías y a la mayor parte de la población peruana. Y es de envidiar porque sí están avanzando. Y nosotros no dejamos de tener nada diferente como para no progresar. Tenemos el recurso humano suficiente, pero no tenemos los medios. Miren cómo en esta pandemia se maneja tan mal. Existe el personal de salud que es el que más se compromete en toda esta problemática, pero no es respuesta de quienes tienen que manejar el Estado, el Ministerio de Salud, las gobernaciones, las alcaldías. Y eso es lo doloroso, porque ¿a dónde llevamos a los niños quemados? Pues a esos 3 centros que tenemos en Cochabamba, pero que tienen muy poco equipamiento. Por eso es que el concepto ¿dónde debemos de realizar el tratamiento de ellos? Cuando el tratamiento es necesario, ¿dónde debemos tratarlos? Por eso es que generalmente tenemos mucha
duda de los resultados. Y muchos pacientitos quemados son tratados en lugares ni siquiera de estos centros que estoy indicando, sino que los tratan en algún otro lugar que no existe la idea de tratar quemados y lógicamente los resultados son malos. Nosotros estamos a años luz de los japoneses, por decir, que si entramos en uno de sus centros de quemados, les invito a ustedes vean por la vía virtual que hoy en día está en boga y vean y averigüen cómo son los centros de quemados del primer mundo. Nada que ver con lo nuestro. Entonces, lógicamente, los protocolos de tratamiento para estos establecimientos de salud de primer orden son diferentes a los nuestros. Y cuando nosotros decimos cuáles son nuestros recursos, si ellos son suficientes o son insuficientes, pues ninguno de los tres centros que tenemos califica, los tres son insuficientes. Entonces, ¿dónde los vamos a tratar? Tenemos que tratarlos en estos centros. A no tratarlos, tenemos que tratarlos en estos centros, pero no calificamos. Por eso es que hace más de 2 décadas, hasta 3 décadas, puedo asegurar que se han ido desarrollando esquemas y protocolos alternativos de tratamiento para quemados. Y ayer les dije que hay mucha facilidad de diagnosticar las quemaduras por la profundidad, nominándolas a ellas por la profundidad en A superficiales, B profundas, intermedias a B. Y no necesitamos de mayores conceptos. En el mismo momento que el paciente llega en la emergencia, ya sabemos si se trata de quemadura B, AB o B. En el mismo momento. En los 2 próximos minutos sabemos cuánto es la extensión y no más de 5 minutos para ya tener al paciente con un esquema de tratamiento establecido. De eso nos vamos a ocupar ahora, cuál es el tratamiento necesario, porque ayer o hasta ayer hemos hecho el diagnóstico. Entonces, hoy en día, los centros pueden ser incluso centros hospitalarios generales, pueden ser incluso centros de primer nivel. Se puede hacer tratamiento de quemados, cuidando algunos aspectos. Hoy en día, nosotros continuamos y creo que somos muy especialistas en las quemaduras con una forma de curación cesada, cosa que por los principios de cirugía general, cualquier herida tiene que estar abierta y no cerrada. Y la quemadura, al ser extensa, esto es una quemadura de mucha gravedad, de mucho cuidado. Teóricamente deberíamos de dejarla abierta, pero ustedes en esta clase se van a dar cuenta de que no están así, que utilizando estos métodos alternativos realmente el índice de infecciones no es superior al índice de infecciones que tienen en el primer mundo, porque se ha estudiado, se ha experimentado bastante y son 3 décadas de experiencia que se tiene y nosotros estamos dentro de los que están en la vanguardia, porque esto ha ido en un camino conjunto. Quienes realmente han desarrollado esta manera de encarar quemaduras son los argentinos y los chilenos. Argentinos con el doctor Fortunato Benaín, que ya no está con nosotros, y el doctor Zeneo Artigas de la misma manera. Estos dos profesionales estuvieron el año 87 acá en un gran encuentro que tuvimos con participación latinoamericana, dando a conocer los resultados que desde acá hemos tenido utilizando este método que ha sido creado por estos dos doctores, a los cuales hay que reconocerlos. Gran parte de todo este proceso que hemos ido mejorando se debe a la participación, pero decidida y comprometida de estos dos grandes médicos que
han marcado el rumbo de las curaciones de los niños quemados. Entonces, los recursos que se consideran suficientes, vamos a decir que solamente debemos cumplir con algunos parámetros que enseguida me voy a referir, pero para adelantar, que se cuente con el personal capacitado, personal de salud capacitado, y que tenga un centro quirúrgico posible de un funcionamiento permanente. Si existen esas condiciones, pues ese centro hospitalario tiene los recursos suficientes para tratar a los pacientes. Caso contrario, decimos que son insuficientes. Pero vuelvo a insistir, así nosotros estemos dando las referencias para considerar suficiente a un centro hospitalario, nos aplazamos si acaso tuviéramos que comparar con los centros hospitalarios del primer mundo. Con el tiempo hemos conseguido de a poco, y también acá va bastante de nuestro aporte, y hemos conseguido establecer algunos criterios de internación que nos ayudan mucho para decidir el tratamiento de los niños quemados. Y lo hacemos de una manera que se entienda rápidamente. Como hemos hablado de la profundidad de las quemaduras, como hemos hablado de la localización y hemos hablado de la etiología, por tanto, desde el punto de vista de profundidad, debemos de internar a todos los niños quemaduras profundas. Así de claro. Todas ellas tienen su excepción, pero por lo general, quemadura profunda interna. Ese pacientito que tenía quemadura profunda en la mano izquierda a consecuencia de electricidad, tiene que internarse. Es quemadura profunda. Se deben internar todas las quemaduras extensas por la extensión, aquellas que tienen más de 20%. Cuando los niños son menores de 1 año, cuando son más de 10%. Niños en edad escolar, más de 20%. Entonces, tiene quemadura de más de 20% interna. No interesa si es una quemadura superficial, 20% interna. Con seguridad tendrá con 20% problemas de líquidos, pérdida de líquidos. Hay que internar. Y por la localización, todos los que tengan localización crítica, vale decir, en zonas periorificiales, zonas estéticas, zonas funcionales, hay que internar. Entonces, miren qué fácil. Por la profundidad, las profundas, por la extensión, las de 20% o más de 20%. Y para la localización, todas las quemaduras críticas. Bien. Por la etiología, todas las quemaduras eléctricas, las quemaduras en incendio, ocasionadas en incendio, y las quemaduras por álcalis o ácidos. Ni siquiera necesito explicar. Eléctricas porque dan quemaduras profundas. No son extensas, son profundas. Y porque además pueden ocasionar lesiones a distancia. Sistema nervioso, sistema cardíaco. Entonces, si el paciente tiene apenas una leve quemadura eléctrica interna, no vamos a tratar la quemadura, vamos a tratar las posibles situaciones que se den a consecuencia de la descarga eléctrica. Las quemaduras de los incendios, puede que el niño tenga muy pocas quemaduras, de poca extensión y de poca profundidad, pero ha estado en un incendio. Monóxido de carbono es un tóxico respiratorio, interna, y toma todas las previsiones desde el primer minuto
considerando que van a haber disturbios metabólicos a consecuencia de este problema. Y por ácidos y álcalis es obvio, generalmente el ácido y álcalis el niño es porque ha deglutido o es porque se ha puesto a la boca interna. No sabemos realmente la quemadura en qué intensidad va a afectar a las vías intestinales, fundamentalmente a la primera parte, al esófago. Repetimos entonces, por la profundidad, las profundas, por la extensión, las de más de 20%, en los pequeños más de 10%, las que tienen localización crítica. Por la etiología, las eléctricas, las ocasionadas en incendios y las ocasionadas por ácidos o álcalis. Hasta ahí no necesitamos ni siquiera de memotécnico. Es por conclusión que nosotros podemos establecer la importancia de estas quemaduras. Luego entramos a las quemaduras que tienen un efecto agravante. Por tanto, efecto agravante cuando la quemadura es infectada. Efecto agravante cuando se tiene al mismo tiempo el curso de una enfermedad, cualquiera sea ella. Otra agravante, los extremos etarios. Y finalmente, otra agravante, los problemas sociales. Entonces vean, 3 primarios, 3 secundarios y 4 que son consecuencias. Quemadura infectada, porque ¿cómo vas a mandar a la casa una quemadura infectada? Tiene que internarse. Si el paciente esta mañana consultó y tiene neumonía y está bajo tratamiento de neumonía y por la tarde se quemó, interna, aun cuando la neumonía no exija de internación. Si el paciente tiene un cuadro diarreico que puede ser tratado en la casa y es de hace 3 días, pero es un cuadro que no ha sido controlado, interna, porque ese paciente, a más de deshidratarse por el cuadro diarreico, va a poder deshidratarse por la quemadura interna, independiente de cuánto profunda sea la quemadura, independiente de cuánto extensa sea la quemadura. Todas estas que por alguna consecuencia se internan son independientes de la profundidad, de la extensión o de la localización. ¿Por qué los extremos etarios? Porque son más lábiles, los menores de 1 año y los mayores de 60, 65, 70 años. Los 2 extremos etarios. Interna, no importa si es extensa, si eso no es profunda. Y las quemaduras con problemas sociales. Te viene a las 3 de la mañana el paciente, tiene apenas una quemadura de 5% en el antebrazo derecho o en el abdomen. Son quemaduras que no necesitan en sí de un tratamiento establecido. Pero vas a mandar a las 3 de la mañana si viene de la zona sur, en donde corre más peligro su integridad física. No lo vas a mandar a la casa, se va a quedar en el hospital. O es un paciente que viene, es cierto, en hora habitual, a las 9 de la mañana, pero la quemadura ha sido ocasionada por un maltrato infantil intradomiciliario. Vas a mandar al paciente en la casa, así su quemadura sea simplemente de un 5% en una región en otra. No, no vas a mandar porque hay un problema social de base. Entonces, vean, si nosotros conseguimos entender esto, estoy seguro que ustedes no se van a equivocar, sobre todo cuando estén en internado rotatorio. Cuando tengan presente esto, van a saber qué tienen que, conducir, cómo tienen que conducir y cómo tienen que protocolizar su acción. No es cosa del otro mundo. Muchos internos que van en su servicio rural obligatorio después me llaman y me dicen que sí están haciendo lo que es posible,
Y ustedes se van a dar cuenta que es posible que ustedes puedan tratar en primer nivel y que no es posible y qué tienen que hacer. Lógicamente, si es un paciente con quemadura profunda, tienen que transferir. Si es quemadura de más de por 20%, tienen que transferir. Si es de localización crítica, tienen que transferir. Todas estas 6 primeras tienen que transferir. Estas otras pueden ustedes ir tratando si acaso son quemaduras poco extensas, poco profundas, y no hay problema. Van a ver que no es cosa del mundo, es cosa del otro mundo, enfrentar y curar estas lesiones que no necesitan de un centro hospitalario. El tratamiento médico en sí tiene que considerar algunos aspectos. Ayer hemos dicho que fundamentalmente, por sobre todas las cosas, lo primero que hay que hacer es levantar los pronósticos, primero vital, luego funcional, el pronóstico estético, el pronóstico psicológico. Entonces, por sobre todo, el pronóstico vital. Establecemos nuestra regla de 9 modificada con el modelito que tenemos y vamos sumando las regiones quemadas. Si establecemos que la quemadura es más de 20%, el paciente se queda hospitalizado. Y en ese paciente tenemos que considerar que lo primero es no atentar contra la vida. Si este pacientito tuviese el 30% de superficie quemada es de tipo AB y ayer vimos que es crítica su situación, entonces este pacientito hay que comenzar con un protocolo establecido que enseguida vamos a ver el ABCDE. Segundo, cuando no hay riesgo de vida, es una quemadura por el índice de Garcés, está por debajo del 90, entonces vamos a la segunda prioridad, la función. Si la quemadura está en zonas funcionales y si está en regiones estéticas, que es la tercera prioridad, ya garantizando que no corre riesgo la vida, pues en el momento de plantear un protocolo de tratamiento, tenemos que tomar en cuenta por sobre todo la función y la estética. Esos son dos aspectos que tienen que ser prioritarios una vez que se ha descartado riesgo de vida. Entonces, estos dos conceptos tienen que estar presentes desde el primer momento en que se instaura el tratamiento. Una vez que estos 3 primeros puntos están controlados, entonces ya tenemos que ver la característica del paciente. Yo les he pasado el día de ayer 3 videos. Uno de los videos da un relatorio similar al que estoy realizando, una presentación de quemados, pero los otros 2 tienen fondo social. Y yo creo que si ustedes realmente han revisado, cosa que quisiera ya dar por sobreentendido que no han revisado, lastimosamente es muy posible que no lo hayan hecho en un grande porcentaje, porque hoy día es revisado y son muy pocos los que están revisando, muy pocos realmente. Por favor, doctores, nos identifiquemos. ¿Estamos yendo hacia ser médicos? Si estamos yendo hacia ser médicos, que nos interese nuestra preparación, que nos interese nuestra visión, que nos interese ese algo que debemos tener bien dentro de nosotros que nos hace ser interesados. Este no es un tema cualquiera, este es un tema prevalente dentro de la salud pública, que no ha sido resuelto en la mayoría de los países, ni siquiera en el primer mundo han resuelto. Es una patología prevalente. No es difícil de entender, no son conceptos complicados. Yo creo que tenemos que estar inmersos en toda la problemática. Las quemaduras traen y arrastran desastres familiares, de toda índole.
Y si alguien de ustedes ha tenido una experiencia familiar cercana o un poco alejada, pues sabrá de lo que estoy hablando. Pero trae implicaciones tremendas. Los padres generalmente se sienten culpables porque todos les dicen que es responsabilidad de ellos que un niño se queme. Y no deja de ser verdad, es responsabilidad de nosotros los mayores cuando un niño se queme. El niño no sabe cuidarse. Pero ni por eso vamos a condenar a los padres a que ellos también tengan alteraciones en su personalidad. Y eso ocurre con cierta frecuencia. O el otro fenómeno más facilitado es que los padres a partir de ese momento comienzan a sobreproteger a los niños y la sobreprotección es el inicio de una serie de alteraciones en este ámbito. Por eso es que ayer dije que tiene que realizarse el tratamiento del niño quemado en un verdadero equipo, es multidisciplinario. Pero ¿cómo vamos a pretender conformar equipos multidisciplinarios si el Estado no participa y no garantiza los servicios y no garantiza a ese personal de salud para que ese personal de salud pueda crear esos grupos de trabajo? Tenemos mucho que hacer. En algunos ámbitos se ha avanzado. Si ustedes ven, por ejemplo, síndrome de Down, hay un club de síndrome de Down en los niños. En los adultos, por decir, el club de los diabéticos, sí. Y hoy en día se ve con cierta frecuencia grupos de pacientes que tienen patología maligna. Se organizan. Bueno, eso tiene que germinar. Y a nivel de quemados tiene que también haber grupo, no solamente de padres. A ver, en ese video que les he mandado, se refiere a un servicio o a un programa que tiene el Estado peruano. Y ustedes se darán cuenta cómo están avanzando. Solamente ese video nos muestra cómo realmente están avanzando. Si no tenemos organización, ¿cómo vamos a pretender avanzar? Nadie nos va a organizar si nosotros mismos no organizamos. Si no somos los que comenzamos con la idea, no ha de haber. A ver si algunos de ustedes se interesa por esta patología, que les digo es patología prevalente y que en nuestro medio se hace frente con muchas limitaciones. Como consecuencia, lo que necesitamos es una reintegración del paciente, una reintegración familiar, una verdadera reintegración. A partir de esa experiencia, las familias tienen que partir con otra visión. No solamente los papás y el paciente quemado, sino todo el entorno familiar. Todo el entorno familiar. Hay que considerar en el niño quemado el ABCD universal. A se refiere a la vía aérea, B se refiere a la ventilación, C a la circulación, D a la exploración neurológica y E a la exposición. En los ATLS y en todos los cursos que ustedes, si es que algunos sí han tenido posibilidad de asistir, y cuando hay los cursos o los seminarios respecto a los problemas de atención en las urgencias, siempre es el ABCDE, que yo no voy a profundizar porque ayer ya les indiqué que quemaduras no solamente es un tema, es un verdadero capítulo de la ciencia médica y muy amplio. Por tanto, solo les voy a referir así muy esquemático. Y por ende, ustedes tendrían que, si se interesan, ir profundizando de a poco en cada uno de estos puntos. Por tanto, hay que cumplir con el ABCD en todo niño quemado. Es lógico que hablamos de los niños quemados que tienen una gravedad establecida. Un niño que es quemado de menos de 20%, un niño en edad escolar o un puber, o un niño menor de 1 año de edad que tiene menos del 10% de quemadura, lógicamente no se hace
todo este procedimiento, ¿no? Es obvio. Estamos hablando de los niños que realmente precisan de internación y fundamentalmente de aquellos que necesitan de una terapia intermedia a una terapia intensiva. El resto de los pacientes, pues, no hay que enviar a cuidar si es un paciente de 10% de quemadura y que es a nivel de la región glútea y que es ocasionada por fluido caliente. ¿Qué vamos a ver en la ventilación? Si la oxigenación es muy adecuada, es normal, no se altera completamente, menos la circulación, ni necesita de una evaluación neurológica, etcétera, etcétera. Por tanto, no nos confundamos, solamente necesitan los pacientes que realmente precisan. Y por eso es que hemos tenido el decálogo de los criterios de internación y en función de ese decálogo es que nosotros tenemos que ver la necesidad. El paciente tiene que ser evaluado con un examen físico y vamos a determinar cuáles son los puntos que nosotros necesitamos priorizar. Lo que sí no puedo dejar de decirles es la reposición hídrica. Y la reposición hídrica, vuelvo a insistir, necesitan los pacientes que tienen más del 20% de quemadura o más de 10% en los niños pequeños, independiente de la profundidad, independiente de la localización. Una quemadura solar que afecta al 60% o al 50% de la superficie corporal de un bebé de 6 meses, por decir que le han dejado 4 o 5 horas en el sol al lado de la piscina y nadie se ha dado cuenta y está peladito, por decir. No creo que haya mamá o papá que deje así, pero voy a suponer, y se quema el 50% de su superficie corporal porque está en esa posición. Puede morirse, ¿saben? Por una quemadura solar, si acaso en las próximas horas no se instaura un tratamiento establecido. Ese pacientito de 6 meses que tiene 50% de quemadura superficial debe rápidamente ingresar y debe rápidamente recuperarse los líquidos porque la pérdida de líquidos le va a ocasionar daños, los mismos que se producen en un cuadro de deshidratación. Es exactamente el mismo procedimiento. Entonces ese paciente rápidamente tiene que ir a una atención adecuada para no sufrir daños a futuro. Por tanto, todo niño que es quemado de más de 20%, insisto, niños mayores, o más de 10% de niños menores, merecen una reposición hídrica. Y utilizamos la fórmula de Parkland modificada para los niños que se refiere al uso de zinc, lactato o de suero fisiológico. ¿Cómo debemos de utilizar? 3 a 4 ml. Esto es un poco elástico. Grandes quemados 4 ml, quemados entre 20, 30%, 3 ml. Dependiendo también de la edad. Bueno, estas fórmulas no se crean que son fórmulas matemáticas, sino crean que aprendiendo esto ya nos hemos sabido curar quemados. Por eso es que el que trata quemados tiene todos los argumentos y el conocimiento a profundidad de la fisiopatología humana que no le permite errores en estos momentos en que debe de considerar la necesidad y la importancia de utilizar los fluidos. Pero de manera general, este es el esquema. 3 a 4 ml de zinc lactato multiplicado por los kilos de peso que tiene el paciente, multiplicado por la superficie corporal quemada y más los requerimientos hídricos basales. El Parkland, ¿a qué me refiero? No contempla requerimientos hídricos basales, pero en pediatría es obligatorio contemplar requerimientos hídricos basales. Y enseguida les digo por qué. Si utilizaríamos solamente fórmula de Parkland, en el mismo ejemplo del día de ayer, el paciente tiene 1 año de edad y tiene 10 kilos de peso. 4 ml por 10, 40 ml. La superficie, a ver,
4 por 10, 40, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguien me conteste? Sí, doctor. Ya, 4 ml por kilo. Entonces, 4 ml por 10 kilos, 40. Superficie quemada, 30. 4 por 30, 40 por 30, 1200. ¿Estamos? Muy bien. Si Sí, doctor. solamente le diéramos 1200 a este niño de 1 año de edad, pues no le estamos dando ni siquiera los requerimientos hídricos basales, porque para un chico de 1 año de edad, los requerimientos hídricos basales, o sea, lo que necesita en el día, es más o menos de 100 ml por kilo de peso. Entonces, aquí tendríamos más 1000. 1200 más 1000 serían 2200. 2200 ml ya es algo suficiente. A ver, hacemos en un adulto que pese 60 kilos. Tiene 4 ml por 60, 4 por 6, 24, 240. Por 30, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 6200. ¿Está bien? Debe ser por ahí. 6200. ¿Ya para qué vas a aumentar el requerimiento hídrico basal? El adulto más o menos necesita 40 ml por kilo de peso. 40 por 6, 24. Pero con los más de 6 litros es suficiente para sacar al adulto. Por eso la fórmula de Parkland en el adulto no establece requerimientos hídricos basales. En los niños es obligatorio adicionar requerimientos hídricos basales. Entonces, ese chico de 30% de quemadura superficial necesitará 2,5 litros más o menos para administrar. ¿Cómo administramos? 50% en las primeras 8 horas y el 50% en las siguientes 16 horas, en las 24 horas. Lógicamente que esta fórmula fría solamente es eso, una referencia. Si nosotros estamos acompañando y vemos que en las primeras horas no hay diuresis, lógicamente que tenemos que redoblar y veremos en cuánto más tendremos que aplicar el líquido, pero tenemos que basarnos en otras referencias, ¿cierto? Hematorrito, ni las voy a nombrar porque realmente no nos va a dar ni tiempo suficiente para adentrarnos en esos conceptos más finos. Pero revisen, por favor, fisiopatología renal, circulatoria. Repito entonces, fórmula de Parkland, 4 ml por kilo de peso por la superficie corporal quemada, adicionada a los requerimientos hídricos basales. Pongan atención porque en los exámenes sí de estos temas van a entrar preguntas. 50% para reponer en las primeras 8 horas, 50% en las próximas 16 horas. Pero hay que hacer un control exhaustivo, por lo menos de la diuresis, que lo normal es que orinen mínimamente 1 ml por kilo pues, peso por hora. O sea, este chico debería de orinar 10 ml, ¿cierto? Por cada hora. Cada hora debía orinar por lo menos 10 kilos. 10 ml. Muy bien. Y finalmente llegamos a la parte eminentemente técnica, la curación de la quemadura. Hemos dicho que la cura expositiva la he colocado en segundo lugar a propósito, pero es la que es más fisiológica, es la que los principios quirúrgicos establecen como lo ideal, pero nosotros adoptamos una otra posición, la cura oclusiva, por lo que les he explicado que nuestros eh, servicios no podrían otorgar una seguridad cuando exponemos y dejamos las quemaduras expuestas, valga la redundancia. Se imaginan en una sala en donde existen 3 chicos quemados y en donde las gentes entran y salen, en donde ni el personal de limpieza tiene los equipos de bioseguridad adecuados, mínimamente un barbijo, mínimamente un gorro, en donde no hay el cuidado del aseo de las manos y donde es un personal que está para eso, solamente para la limpieza. ¿Se imaginan el desastre que fuera con estas quemaduras expuestas? Esa es una de las pocas razones por las cuales nos hemos animado a ocluir las quemaduras.
La razón fundamental es que nuestros servicios no cuentan con la infraestructura ni de equipamiento y tampoco se tienen los recursos humanos suficientes como para atender de una manera adecuada. Con una curación oclusiva, de lejos se van obviando algunos de estos problemas. Pero para eso indiqué, necesitamos que el centro cuente con un centro quirúrgico, porque nosotros necesitamos en estos pacientes quemados un centro quirúrgico de manera que podamos en la primera curación retirar todos los residuos inviables, todos realmente. Y si hay que hacer escarectomías, vale decir, retirar todas las zonas quemadas con espesor total de la piel, hay que realizarla en esta primera curación. De esa manera, entonces, cuanto más pronto sea sustituir la piel por injertos de piel, lo hacemos. Hoy en día también existen injertos de piel que no son permanentes y que sirven mucho durante las primeras etapas. Tampoco voy a hablar de todo aquello y solamente me voy a referir cómo hacemos las curaciones y cómo ustedes pueden también realizar las curaciones en su momento oportuno o cuando oportunamente se den las condiciones. Este es un pacientito que tiene, creo que tenía más o menos un 26% de quemadura, con predominio de extremidades inferiores, con fluido. Eran de quemaduras de tipo AB en su grande mayoría, algún lugar de tipo B y poco de tipo muy superficial A. La mayoría era de tipo AB, intermedia. La cura oclusiva exige de todos los cuidados de asepsia y antisepsia, cual se tiene en los centros quirúrgicos. No se debe de obviar ninguno de los procedimientos que se realiza para un proceso quirúrgico. Todos los procedimientos de un proceso quirúrgico tienen que ser cumplidos a cabalidad. De otra manera se tendrían los fracasos. Y necesariamente es bajo anestesia general con personal calificado, anestesista entrenado para niños, anestesista pediatra. ¿Por qué necesitamos la anestesia general? Primero porque necesitamos un paciente quieto, un paciente que no sufra de dolor. Y necesitamos también porque en esta primera curación es exhaustiva y retirar todos los detritos celulares inviables. La ventaja que hoy en día tenemos es que en los tiempos de curación hemos ido prolongando. En principio los realizábamos a cada 3 días y un aporte nuestro como región ha sido de que hoy en día hemos estirado hasta 7, teniendo índices de infección similares a los que obtuvimos cuando realizábamos a cada 3 días. Lógicamente eso dentro de ciertas particularidades, pero por lo general estamos cambiando a cada 7 días. Hay mucho temor para quien no está muy por dentro de esta metodología de tratamiento o para quien es solo espectador. No se puede explicar cómo que podemos dejar una lesión quirúrgica tan amplia y cubierta completamente como enseguida verán. Lo que sí hay que hacer un lavado prolijo, ya les he indicado, el suero fisiológico fundamentalmente, que puede utilizarse con algún antiséptico aminocuaternario. No voy a utilizar el nombre del producto comercial porque no ese es el objetivo, pero es un aminocuaternario, es una solución aminocuaternaria. Con esta entonces una solución de 1 para 1000 se va realizando la limpieza, la asepsia completa, que previamente se ha hecho un lavado general. Y aquí tenemos correderas para que todos los líquidos con suero fisiológico que hacemos la limpieza con 12, 13, 15, 20 litros, no interesa lo que sea suficiente. Y existen aquí tanques reservorios a donde fluye en este decúbito elevado que ustedes ven en este momento. Es la posición ideal que
nosotros utilizamos para que pueda correr todo el flujo de los líquidos, los residuos, los detritos celulares. Una vez que se ha hecho este procedimiento, preparamos previamente, ya hemos con el personal ya calificado, vendas de gasa. Ustedes verán aquí, son vendas de gasa impregnadas en una sustancia, la sulfadiacina argéntica, que tiene al 1% un anestésico y que tiene sulfadiacina argéntica, como les he indicado, que tiene una capacidad antiséptica local. No utilizamos ningún otro tipo de pomadas, incluimos directamente y cubrimos completamente las regiones quemadas, completamente, pero tiene que ser muy homogénea. Disculpen, les dije que preparan anteriormente. No, estas las preparamos en el mismo momento. Vean aquí está otro bollo. Las hemos preparado en el mismo momento. Impregnamos en sulfadiacina argéntica, crema de sulfadiacina argéntica. Esta es una primera capa antiséptica, así queda, ¿ya? Extremidades inferiores y abdomen anterior, las quemaduras que tenía de 26%. Entonces, vean cómo queda y da la impresión de una limpieza, da una sensación de satisfacción de saber que uno está trabajando adecuadamente, cuidando todos los aspectos. Una segunda capa es, a ver, ustedes conocen este material que se utiliza para colchones, etcétera, etcétera, que existe en la cancha y son en unos pliegues, en unos tablones de más o menos 1,20 por 1,50 y cuesta muy barato, 7, 8 bolivianos cuesta cada una de las hojas estas. Y esto sí lo hacemos preparar con anterioridad con el personal que hemos entrenado. Ya hemos padronizado en 5, 10, 15 centímetros de ancho. Son esponja común y corriente que utilizan la mayoría de los que hacen los colchones. La idea inicial era Moltopren, pero las placas de Moltopren cuestan $20. Entonces nos ahorramos los $20 por cada placa y gastamos 6, 7 bolivianos, que alcanza para toda una curación. Entonces es muy práctico estas vendas que utilizamos, son vendas de esponja. ¿Para qué sirve esto? Absorbente. Las quemaduras pierden mucho líquido. Si las dejamos ahí, estas se van a macerar y eso es contraproducente y viene la infección. Ya tenemos bien claro que estos líquidos tienen que evaporarse hacia el exterior, por tanto, la evaporación pasa a través de estos poros de la esponja. Utilizamos, dependiendo de las quemaduras, esponjas de un espesor de 0,3, de 0,5 milímetros, fundamentalmente los más utilizados, entre 0,3 y 0,5 de centímetros, vale decir, entre 3 y 5 milímetros de espesor. Cuando son más pequeñitos, incluso 2 milímetros de espesor. Hay todas esas medidas en el comercio, no hay ningún problema. Entonces, fundamentalmente absorbente. Y finalmente una tercera capa que también la hemos hecho preparar con anterioridad. Esta capa llamamos venda de cuerpo. Si ustedes ven acá en la parte interna es gasa y en la parte externa también es gasa que no vemos. Digamos, esta es la parte externa, esta es la parte interna. Entonces gasa, pero interpuesta entre ambas una placa de algodón. Al estilo que utilizaban los traumatólogos hace muchos años, que cuando no existían las vendas yesadas, se utilizaba vendas de yeso y se utilizaba entre placas de algodón para hacer férulas. Más o menos, si tienen la idea y han visto alguna vez, es así de esa forma. ¿Para qué utilizamos esta? Esta es una capa impermeabilizante. Después de unos días, cuando sacamos estas vendas, aquí en la cara interna, la que da directamente en contacto con la venda de esponja, como la esponja deja evaporar, también deja salir detritos celulares microscópicos. Y después de un tiempo acá se hace una placa verde amarillenta que muchas gentes confunden, se está infectando. No se está infectando, lo que pasa es que esos detritos se han quedado detenidos acá. Y al mismo tiempo, después del tercer día, esta placa sirve de contención, porque si bien los líquidos se pierden los primeros días, pero tampoco debemos de dejar la sequedad en esta superficie y esta se encarga
de equilibrar la humedad de estas regiones. Y finalmente utilizamos, ustedes están viendo acá, esta es una venda aprovechada, hasta eso va. Esto es de hace unos años atrás. Hoy en día utilizamos ya material desechable, ya no podemos utilizar vendas de utilizar, pero ustedes verán que era tanta la necesidad que los pacientes en la privada no alcanzaban a comprar ni siquiera estos materiales, pero menos mal que todos estos pacientes que les estoy mostrando son pacientes de la caja donde hemos hecho bastante trabajo de pacientes quemados y algunos de ellos son de la clínica del niño que ustedes se van a dar cuenta rápidamente con la ropa que llevan los pacientes. Esta venda elástica es de contención. Entonces, esta es una venda de contención. La primera era filtrante, la anterior era filtrante y esta ya es de contención. Entonces, ¿por qué llamamos de contención? Porque al final, cuando hemos momificado de esta manera, hacemos la costura de todos los bordes, de manera que no se retiren, porque es muy frecuente que se retiren estas vendas. Bastantes de estos pacientes van a la casa, cuando no son demasiado extensos, van a la casa y regresan ambulatorialmente. Y entonces a veces vienen con sin las vendas, entonces les dificultamos porque aquí nuestros internos fundamentalmente se han especializado y también los residentes hacen una costura finita. Rápidamente, en un par de minutos consiguen costurar todos los bordes y no hay abuela que retire estas curaciones. Digo abuela porque en una oportunidad esto es muy comentado a nivel de hospital. Cuando la abuelita vino con la buena intención, dice, se estaba pudriendo la baba y mire lo que le he sacado y mire lo que está aquí, se estaba pudriendo la baba. Entonces nosotros hacemos una costura antiabuela. Puede salir el niño, pero la venda no sale. Y bueno, eso así más o menos queda, ¿no? Queda bastante bien, a pesar de que es quemadura AB. Miren cómo queda bastante bien. No les estoy mostrando escogidos, les estoy mostrando algo que puede ser muy didáctico. En general tenemos buenos resultados aún con los pacientes profundos. Hacemos bastante bien, no estamos alabando lo que hacemos, pero miren cómo queda, realmente queda bastante bien. Esta es una boda de 68% de quemadura, ni para decir que son solamente algunas las situaciones. Este chico tiene otro tanto de quemadura en tórax anterior. Si ustedes ven tórax anterior, tórax posterior, se entró en un balde de agua hirviendo esta boda, entonces se quemó prácticamente todo. Entonces, solamente si ustedes ven 18, solamente en tórax tiene 36%, ¿no? Miren, extremidades inferiores, posterior, los brazos, es un gran quemado, pero miren cómo va bien con este tipo de curaciones. Y tiene quemaduras profundas. Bueno, esto ya va para ustedes. Un poco este tipo de quemaduras que la más de las veces no necesita de una anestesia general, pero que pueden hacerlo en primer nivel. Algunas de las que pueden, con mucho criterio, ciertamente, tal vez no a nivel de los dedos, porque hay que tener demasiado cuidado. Yo he tenido pacientes que han venido vendados de una sola manera y luego cuando he retirado la venda, pues los dedos están juntos unos con otros y después han creado una sindactilia adquirida y ese es un gran problema y grave problema. Hay que hacer la curación de cada uno de los identificantes. Entonces, las aplicaciones de los vendajes, algunas de los vendajes les voy a enseñar cómo se realizan, por ejemplo, pero siempre tienen que tener estos conceptos bien claros. Este es un vendaje cuando la quemadura está en la región cervical o está en la región de dorso anterior o en región torácica o posterior o anterior. Entonces, es un cérvico, torácico o tóraco cervical. Este es un vendaje tóraco cervical, que sirve para este tipo de quemaduras. Miren, este chico tenía quemaduras en la cara, en la región cervical y en las extremidades superiores. Las extremidades superiores ya han vencido y ahora solamente han quedado
en el tórax anterior, posterior y región cervical. Y mire cómo quedan. Estos chicos, lógicamente después de este vendaje viene la de contención con la venda elástica y así entonces quedan. Y estos chicos pueden movilizarse, pueden realizar su actividad. Por tanto, ¿por dónde va a entrar la infección si tenemos los cuidados? Estos chicos son como pacientes que tienen cualquier otra enfermedad, vienen sus familiares, caminan, están con ellos, están contentos, se encuentran con cierto confort. Lógicamente que combatimos el dolor y todo lo que significa, no es que les dejamos así liberados a su propia situación, sino que, miren, este niño a pesar de todo eso está contento, se le ve que está contento. Esta es también una modalidad tóraco-cervical, pero sirve más para la región de los hombros y para el abdomen. Es una abdomen tóraco-cervical. Esta es una braquiotorácica, cuando es a nivel de brazo y de tórax anterior, posterior. Entonces uno va buscando qué tipo de vendaje ha de realizar. Cuando afecta a la región del codo, pues hay que hacer una codera. Mano de boxeador, cuando afecta a las manos. En la primera figura vieron cómo hemos estado separando dedo por dedo. Y en cada uno de ellos va, la primera capa es la impregnada en sulfadiazina argéntica. La segunda capa es con la esponja. La tercera capa es con venda de cuerpo. Y la última capa es con la venda de cuerpo. Y finalmente con la de contención, la venda elástica. Se hace un verdadero guante boxeador. Miren cómo cuidamos todos los aspectos. Esto es cuestión de práctica, no es en un día que uno aprende, pero es cuestión de práctica. Si ustedes practican, la van a poder hacer. Una pelvipédica para abdomen y para muslo. A ver, en el caso de una curación expuesta, a ver, la limpieza inicial hay que dejar en descubierto. Las costras son las que tienen que producirse en las próximas horas para retirarlas a medida que se van desprendiendo. Si son de tipo A, B y B, generalmente es de A y AB, no. Las de tipo superficial A y algunas AB superficiales pueden ir a la reepitelización. Pero esto podemos hacer en lugares donde tenemos más infraestructura. Se dice modestia aparte, esta es en la clínica del niño, porque tenemos lógicamente mayor infraestructura, tenemos mayores posibilidades y claro, podemos acá poder realizar las quemaduras de una manera expuesta. Y van bastante bien, van bastante bien. Esta es una pacientita gran quemada, 70% de quemadura. Tenemos una buena sobrevivencia de pacientes graves. En su gran mayoría es esta chica está injertada. Por lo menos un 30% de la superficie corporal está injertada. Solamente para que tengan la idea cómo se hacen los injertos de piel. Todo esto es injerto de piel. Todo esto es piel que se ha utilizado de otro lugar del organismo. Mire cómo se ha rellenado la quemadura. Esta es una figura antigua, lógicamente. Hoy en día estamos haciendo otras cosas. Antes solamente teníamos la piel íntegra. Por tanto, necesitábamos bastante piel. Después han aparecido los expansores de piel, que un pedazo de piel puede multiplicarse por 5, pero los resultados estéticos no son buenos. Después han aparecido la piel sustituta. Entonces ya hay piel de diversos orígenes. Y hoy en día hay un material íntegro que sustituye la piel. Casi ya nadie se interesa por hacer el injerto de inmediato. Utiliza esa piel sintética por un tiempo hasta que la recuperación va progresando y luego recién se hacen los injertos que corresponden. Ustedes ven que esto es del año 2006. Imagínense cuántos años estamos haciendo. Ya al 2006 hacíamos este tipo de tratamientos. En las zonas donadoras, estas son zonas donadoras.
que con el tiempo se epitelizan. Y esto, no van a creer, parecería una piel normal, pero es injerto. Esta es una piel injerta. De la pierna contralateral y se ha establecido una continuidad. Ustedes ven que esto es después de unos días, no es posoperatorio inmediato. Es decir, los pedazos estos han ido siendo colocados en cuadrícula. Aquí todavía existe una línea, si ustedes se dan cuenta, pequeña de este pedazo. Pero parece una piel normal, homogénea. Nos va bastante bien. Y esto es lo que hacemos en salas comunes, en salas generales. Miren, a ver, esto es de hace muchos años atrás, quiero contrastar. Hace muchos años atrás, año 2006 es esto. Desde el año 2000 tenemos un centro de quemados en la caja, no sé si se la seguirán manteniendo ahora. Son estos las primeras décadas de trabajos que tuvimos ahí. Eran así los avisos, etcétera. La buena voluntad de los internos generalmente hacía que se vaya mejorando de a poco. Entonces, van recuperando, miren quemaduras profundas de la cara, mira cómo queda bien este chico. Mira cómo aquí los injertos son grandes quemados, pero mantienen una facies de tranquilidad. En el antiguo hospital de la Caja Nacional, antiguo. Pero desde aquella época predicamos de que al mismo tiempo de hacer las curaciones de los quemados, al mismo tiempo comenzamos con la fase recuperacional. A veces no contamos ni con el fisioterapeuta. Hoy día ya hay fisioterapeutas, pero con buena voluntad, con conocimientos base de la fisioterapia, es que sacamos a estos chicos hacia adelante. Y nuevamente, concluir diciéndoles que en la cocina, por favor, no niños, ¿ya? No niños. Eso es lo que tengo para decirles por ahora, doctores. Igual ya nos hemos atrasado, estamos 1 hora y 10 de tema. Creo que he corrido lo más que he podido. Y estamos ahí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Doctores. Doctor, una pregunta. ¿Cuánto tiempo, qué tiempo después de las curaciones se hace un injerto? Pretendemos hacer en la segunda semana. Es muy relativo, pero eso depende mucho de preparar la piel para, lógicamente, hacer el injerto. Pero, como digo, hoy en día un poco varían las conductas. Si tenemos pieles sintéticas, pues utilizamos de inmediato piel sintética hasta ir recuperando y se posterga el tiempo del injerto. Pero si no contamos con ninguno de esos materiales, pues hay que pretender ya en la segunda semana, preparando la zona receptora, y hay que realizar los injertos. Cuanto antes, tanto mejor. Gracias, doctor. Doctor, mencionaba que se hacía el injerto de la misma piel. ¿También puede haber injertos heterólogos? No, no. Tiene que ser la misma piel, son autólogos, de la misma persona. A ver, los que tienen interés un poco. Hace más de 2 décadas yo en las clases como esta decía, en el Japón puedes ir tú a un banco de piel, te toman un pedazo de tu piel y después, o la extensión que más o menos requieras, y si un día te quemas, ya tienes donde acudir. Decía así de esa manera. Hoy en día cambio ese discurso y puedo decir, ya no en Japón, sino en muchos países, incluso latinoamericanos, ya puedes obtener pedacitos pequeños de piel y cultivarlos. En el Perú ya están haciendo eso, por eso que admiro a los peruanos que han dado un salto y están ellos ya cultivando piel. Entonces te toman un pedazo de piel y luego van cultivando. En un tiempo después tú tienes multiplicado por 50 ese pedazo de piel. A ver, imagínate multiplicar por 50. Si tienes un pedazo de piel de 2 por 2 centímetros, imagínate
por 10 son 20 centímetros. Imagínate cuánto puedes tener de piel, siempre y cuando el cultivo prenda, pero es costoso, ¿no? Es muy costoso mantener. Entonces, todo es cuestión de precio. Pero hoy en día no podemos quedarnos con soñar. Como no tenemos nada de eso, entonces hay que pretender utilizar de la mejor manera posible los injertos de piel. En una época hemos utilizado alantoides, o sea, cubiertas fetales, ¿no? Que los tratábamos de una manera y utilizábamos por un tiempo hasta que podamos conseguir piel en los grandes quemados, sobre todo. En algún momento hemos utilizado piel de cerdo que venía desde afuera. En algunos hemos utilizado apósitos biológicos que ya venían. Pero hoy en día ya hay el íntegra, que es una piel artificial que favorece mucho. Pero todo es jugar con costos. Hoy en día saben